Hoy vamos a hablar de Silenos. ¿Y qué es Silenos? Pues es un nuevo ecosistema creativo, totalmente impulsado por inteligencia artificial, que promete nada menos que unificar por completo el proceso de creación. Vamos a ver de qué va todo esto y cómo funciona. Vamos a empezar con una situación que seguro que a más de uno le suena familiar, sobre todo si se dedica a la creación. Hablamos de ese caos creativo. Ya se sabe, tener que hacer malabares con un montón de aplicaciones, tener notas por aquí, ideas por allá, y esa lucha constante, ¿no?, por mantener la coherencia en un mundo, en una historia, que al final solo existe en trocitos sueltos. Y aquí es donde vemos el contraste, el choque fundamental. Por un lado tenemos el método de siempre, el flujo de trabajo tradicional, todo disperso, inconsistente, un lío. Y por el otro, la promesa de Silenos, un único flujo de trabajo, una base de datos unificada donde todo encaja a la perfección. La diferencia es brutal. Bien, vamos a meternos de lleno en el asunto. ¿Qué es Silenos en realidad? Porque, ojo, no estamos hablando de una simple aplicación más, es algo mucho más grande. Es casi una filosofía de trabajo completamente nueva. Vale, el concepto clave aquí es que Silenos se define como un entorno de desarrollo integrado, lo que se conoce como un IDE. Pero, y aquí está la gracia, es un IDE para la creatividad. La idea es simple pero potentísima: eliminar por completo la fricción entre las distintas fases del proceso creativo. Se acabaron los muros entre escribir, diseñar o incluso programar. Todo fluye. Y este ecosistema tan ambicioso se apoya en tres pilares, tres ideas fundamentales. La primera: datos centralizados. Hay una única fuente de la verdad para todo el proyecto. Se acabaron las versiones contradictorias. La segunda: una integración profunda de la IA. Aquí la inteligencia artificial no es un extra, un plugin, es el corazón, el motor de todo. Y la tercera: una modularidad interconectada. Esto significa que todo se comunica entre sí sin fisuras. La escritura, el diseño, el desarrollo, todo. Muy bien, ya tenemos la teoría, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Vamos a verlo con un ejemplo real, siguiendo el viaje de una idea, desde que nace hasta que se convierte en un universo entero dentro de Silenos. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Fijaos en el módulo procedimiento. Le das una simple frase, un prompt como un detective en un Madrid futurista, y a partir de ahí, la IA se pone a trabajar sola. ¿Qué hace? Pues primero, escribe el libro completo. Luego, analiza su propio texto para sacar personajes, lugares, tramas. Después, con todo eso, rellena la base de datos del mundo. Y para rematar, ilustra cada capítulo. Y todo esto en minutos. Es una locura. ¿Y cómo es posible que todo sea tan coherente? Bueno, el secreto está aquí, en el módulo Datos. Hay que pensar en él como el corazón, el cerebro del universo que se está creando. Es la base de datos central donde vive absolutamente todo. Cada personaje, cada lugar, cada objeto, cada pieza de la historia, todo tiene su ficha. Así que es imposible que haya contradicciones. Claro, y esto se ve perfectamente cuando nos ponemos a escribir, ya sea en el módulo de libro o en el de guión. La IA no es solo un corrector ortográfico, no, es un asistente de escritura activo. Se le puede pedir que expanda una esfera, que genere diálogos, que escriba un capítulo entero. Y lo más importante es que siempre va a estar consultando esa base de datos central para asegurarse de que nada de lo que escribe contradice el lore que ya está establecido. Pero es que su inteligencia narrativa va mucho más allá de simplemente juntar palabras. Entiende de verdad la estructura de una historia. Fijaos en esto. La IA es capaz de coger un guión lineal, normal y corriente, y convertirlo en una de esas historias de elige tu propia aventura. Ella solita crea los puntos de decisión, las ramas alternativas y los múltiples finales. Todo con una lógica aplastante. Y el viaje de la idea, desde esa simple frase, termina aquí, en el editor de mundos 3D. Aquí es donde todo cobra vida. Se pueden coger los personajes y los objetos directamente de la base de datos y simplemente arrastrarlos para poblar un mundo de juego. Y lo mejor de todo es que este mundo jugable se puede exportar como un único archivo HTML. Así de fácil, listo para compartir y para que cualquiera pueda jugar. Pero bueno, si pensábamos que la asistencia era impresionante, Silenos va un paso más allá. Entra de lleno en lo que podríamos llamar automatización de la imaginación. Y para eso está el módulo programador. Lo que hace este módulo es alucinante. Permite que cada cual diseñe sus propios flujos de trabajo automáticos. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Le das al sistema una lista de 100 nombres. Pues bien, con un solo clic, la IA puede generar para cada uno de esos nombres una biografía de personaje completamente única, un retrato que encaje con esa biografía y luego combinarlo todo y meterlo ordenadamente en la base de datos. Imaginaos el potencial para crear contenido masivo de forma coherente y casi instantánea. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable.
¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde va el proceso creativo con herramientas como esta? Porque está claro que estamos hablando de un cambio de paradigma, de algo fundamental. La propia filosofía de Silenos se resume en su lenguaje interno, que se llama Silen. Ellos lo ven así. El proceso creativo es un camino que representan con la letra CAR, y ese camino sirve para transformar una visión inicial, la idea pura, la letra B, en conocimiento, que es la Z, la obra ya terminada y realizada. Silenos, por tanto, no es más que la herramienta que nos ayuda a recorrer ese camino, de la visión al conocimiento. Y aquí está el verdadero cambio, el giro de guión. La inteligencia artificial deja de ser una herramienta pasiva. Ya no es como un martillo, un pincel o un procesador de textos que espera que le digan qué hacer. No. Se convierte en un socio creativo, un colaborador que participa activamente, que propone, que construye codo con el creador humano. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda flotando en el aire y que la verdad da que pensar. Cuando la herramienta deja de ser una herramienta y se convierte en co-creadora, ¿quién es el autor?